después de la muerte, ¿qué? ¿Qué es el alma? La palabra corriente nefesú aparece 755 veces en el Antiguo Testamento. En Génesis 2:7, el significado primario es que posee vida. Nefesú, asiento del apetito físico, fuente de las emociones, asociada con la voluntad y la acción moral. También designa en pasajes a una persona. En cuerpos muertos, una última aplicación de nefesú es a un cuerpo sin vida. Generalmente se considera que la nefesú se aleja al producirse la muerte, pero la palabra misma nunca se usa para hacer referencia al espíritu de los muertos. Dado que la psicología hebrea no contaba con una terminología precisa, existe cierta superposición en el uso de nefesú. El griego psique corresponde a nefesú en el Nuevo Testamento. En los evangelios con significados similares, en ciertos casos, en los que indica vida, incluye más que la vida física que cesa con la muerte. En los 4 evangelios, neuma, el equivalente de roaj, que denota el principio vital. Usado por el apóstol Pablo. En 12 ocasiones que Pablo menciona, 6 se refiere a la vida, 2 son personales y 4 psíquicas, de las que 3 representan el deseo. La restante indica emoción. Para los aspectos superiores de la vida, Pablo usa neuma. En este sentido, usa los adjetivos psíquicos y neumáticos. Cuando usa sigeu, junto con neuma, describe la parte inmaterial del hombre en su aspecto inferior y superior. La muerte. Desde cierto punto de vista, la muerte resulta algo muy natural. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Puede ser aceptada sin rebeldía. Vamos también nosotros para que muramos con él. Desde otro punto de vista resulta algo sumamente antinatural. Es la paga del pecado y en ese sentido debe ser temido. Ambas perspectivas aparecen en la Biblia y ninguna de las dos debe ser pasada por alto. Muerte física. Parece necesaria para nuestros cuerpos. El deterioro físico es inevitable. No obstante, la Biblia habla de la muerte como consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y que la paga del pecado es la muerte. Pero vemos que Adán no murió físicamente el día que desobedeció a Dios. En Romanos capítulos 5 y 6, Pablo contrasta la muerte que sobrevino a consecuencia del pecado de Adán con la vida que Cristo traía a los hombres. Lo que se infiere de esto es que la muerte que es consecuencia del pecado va más allá de la muerte del cuerpo. Muerte espiritual es un castigo divino. Ya hemos observado que Romanos 8:23 describe a la muerte como la paga del pecado, recompensa que merece el pecado. Pablo habla de pecadores que conocen el juicio de Dios. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es el pensamiento del juicio de Dios lo que está a la base de la referencia que hace Juan al pecado de muerte. Esta verdad permite apreciar cuán grande es el horror de la muerte. A la vez nos proporciona esperanza, ya que Dios está por encima de todas las cosas. Y si bien ha decretado que la muerte es la paga del pecado, también ha resuelto dar vida eterna a los pecadores. El Nuevo Testamento a veces destaca las serias consecuencias del pecado, haciendo referencia a la segunda muerte,
Esta es una expresión rabínica que significa perdición eterna. Debe entenderse en el mismo sentido que los pasajes en los que el Señor habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El castigo eterno, en contraposición a la vida eterna y otros pasajes similares. El ocuparse de la carne es muerte. No dice que el ocuparse de la carne ha de producir la muerte, sino que es muerte, y agrega que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La misma verdad se expresa de una manera distinta cuando Juan dice: el que no ama permanece en muerte. Cuando entendemos la verdad de que la muerte es un estado, nos damos cuenta de la imposibilidad de que el pecador se salve, pues para esa persona la salvación sería una contradicción. Para ser salvo, el hombre debe pasar de muerte a vida. Cristo adoptó nuestra naturaleza para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El poder del diablo siempre se considera como sujeto al dominio de Dios. De ningún modo tiene la muerte sujeta a su arbitrio en forma absoluta, aunque está que es la negación de la vida en su esfera natural. Cristo vino para poner fin a la muerte, como indica el pasaje de Hebreos. Fue por medio de la muerte que derrotó a Satanás. Fue por medio de la muerte que quitó nuestro pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. La muerte, enemigo supremo, símbolo de nuestra separación de Dios, el horror definitivo. Pero Cristo se ha valido de la muerte para librar a los hombres de ella. Murió a fin de que los hombres pudieran vivir. Llama la atención el hecho de que el Nuevo Testamento pueda decir que los creyentes duermen, en lugar de decir que mueren. Jesús cargó con todo el horror de la muerte, por cuyo motivo, para los que están en Cristo, la muerte ha sido transformada de tal forma que no es más que un simple sueño. La victoria que Cristo ganó sobre la muerte lo indica su resurrección. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La resurrección es el gran acontecimiento triunfal y la gran nota de victoria en todo el Nuevo Testamento tiene su origen allí. Cristo es el autor de la vida, Señor así de los muertos como de los que viven. El verbo de vida o el logos de vida, su victoria sobre la muerte es completa y esa victoria está a disposición de su pueblo. La destrucción de la muerte es cosa segura. La segunda muerte no tiene potestad sobre el creyente. Con lo anterior, el Nuevo Testamento entiende la vida eterna no sólo como la inmortalidad del alma, sino en función de la resurrección del cuerpo. Gráfica definitiva y completa de la derrota de la muerte. No sólo existe un futuro glorioso, sino un presente glorioso. El creyente ha pasado de muerte a vida. Está libre de la ley del pecado y de la muerte. La muerte no lo puede separar de Dios. Jesús dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Tales palabras no niegan la realidad de la muerte biológica, más bien nos encaminan hacia la verdad, de que la muerte de Jesús significa que el creyente ha salido completamente de aquel estado que es la muerte. En su momento atravesaremos la puerta que llamamos la muerte, pero el aguijón ha sido extraído. ¿Qué es la muerte? La Biblia se refiere a la muerte como el postrer enemigo que será destruido.
Hebreos 2:15 habla acerca del temor de la muerte que experimentamos los seres humanos. La Biblia describe la muerte como un estado de total inconsciencia, sin conocimiento ni percepción. El Salmo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Inmortalidad del alma. Mateo 10:28 nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claramente nos muestra que el alma puede ser destruida. Este pasaje bíblico se refiere al infierno del hebreo Gehenna, del griego Gehenna. El valle de Hinnom, barranco al sur de Jerusalén, donde se efectuaba culto a dioses paganos, que tenía reputación de lugar abominable. Luego se convirtió en lugar de quema de basura y desechos. Así, por tanto, Gehenna tomó sinónimo de lugar de incineración. Seol es la condición y morada de los muertos, donde reposan los cadáveres, donde se pone el ataúd, o sea, el sepulcro. Jacob, Job, David, Ezequías, cuando murieron, no fueron a un lugar de tormento eterno, sino al sepulcro, al Seol, nombre hebreo del lugar de los muertos. Aquí encontramos algunos pasajes bíblicos referentes. Hades, equivalente a Seol. Sepulcro, dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús estuvo en el Hades, en el sepulcro, pero no en un lugar de tormento. Tártaro, que también significa infierno, se refiere al confinamiento o encarcelamiento de los ángeles caídos que esperan su juicio. Abismo mitológico en el cual los dioses rebeldes estaban confinados, aplicado solo a demonios. En la versión de los 70 se emplea Hades más de 100 veces y en la mayoría de los casos es traducción del hebreo Seol. Seol es el mundo subterráneo que recibe a todos los muertos. Es un país tenebroso donde no se recuerda a Dios. El Salmo 115:17 nos dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. ¿De dónde entonces proviene la enseñanza del alma inmortal? Se habla de la expresión alma inmortal. Sin embargo, en la Biblia no aparece por ninguna parte. Conviene preguntarse de dónde se originó. La supuesta inmortalidad del alma comenzó en el antiguo Egipto y Babilonia. La creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo es especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma, debido al contacto con el pensamiento griego, especialmente por medio de la filosofía de Platón, principal exponente. Este a su vez la tomó de los misterios órficos y eleusinos, extraña mezcla de los conceptos babilónicos y egipcios. El filósofo griego Platón
fue discípulo de Sócrates y enseñaba que en el momento de la muerte el cuerpo y el alma inmortal se separaban. En cambio, el antiguo pueblo de Israel tenía una perspectiva muy diferente. En mayor o menor grado, han influido en todos nosotros el concepto griego de Platón, acerca de que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Immanuel Kant, en su Razón Práctica, Inmortalidad del Alma, agnóstico, dice: a Dios no se conoce, sino que se siente. Esta idea es contraria al conocimiento de los israelitas y no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos proclamaron el Evangelio al mundo greco-romano, pero al mismo tiempo la mayor parte del cristianismo fue recibiendo la influencia de los filósofos griegos. Como resultado, para el año 200, la iglesia establecida sostuvo una controversia acerca de la inmortalidad del alma. Uno que recibió la influencia de los pensadores griegos fue Orígenes. Las especulaciones acerca del alma que existían en la iglesia post-apostólica se debieron en gran parte a los conceptos de la filosofía griega. Esto es evidente porque Orígenes aceptó la doctrina de Platón acerca de que el alma había preexistido como una mente pura y que después, por haber caído de la gracia de Dios, se enfrió y se convirtió en el alma, cuando debido a su mundanalidad dejó de participar del fuego divino. La historia secular nos muestra que el concepto de la inmortalidad del alma es muy antiguo y está ligado a muchas religiones paganas. No es una enseñanza bíblica, ni hebrea, ni apostólica. Hace muchos años, Job también se preguntó lo mismo que nosotros nos preguntamos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahí mismo Job dio la respuesta: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Cuando una persona muere, queda totalmente inconsciente hasta que Dios la llame y la saque del sepulcro, restaurándole la vida. Jesucristo nos prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, podemos leer: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Característica particular de la resurrección: los muertos resucitarán siguiendo una secuencia en un orden determinado, de acuerdo con un plan. No resucitarán todos simultáneamente. Dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo nos explica que para ser resucitados a la vida eterna es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección que estamos describiendo ocurrirá al retorno de Jesús e incluirá a todos los que son de Cristo, también llamados los muertos en Cristo.
serán aquellos que han entendido que la salvación solo viene por medio de Jesucristo y hayan mostrado su creencia y su fe mediante el compromiso del arrepentimiento, el bautismo y la obediencia a Dios. Serán los que hayan sido guiados por el Espíritu de Dios. Como ya lo hemos estudiado, al regreso de Cristo, estas personas serán transformadas y heredarán la vida eterna. La primera resurrección. Los que son de Cristo en su venida, dice 1 Corintios 15, 23, habrán rechazado las engañosas enseñanzas de las religiones falsas y algunos de ellos habrán sufrido el martirio por su fidelidad a Dios. El apóstol Juan escribió acerca de la primera resurrección. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nos dice Apocalipsis 24 al 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es claro que algunos no volverán a vivir hasta después de los 1000 años del reinado de Cristo. La primera resurrección es la de aquellos que recibirán la vida eterna antes de ese periodo, en el momento en que Jesucristo regrese. Según este pasaje, los otros no volverán a vivir hasta 1000 años después. Si habría de ocurrir solamente una resurrección, Juan se hubiera referido simplemente a la resurrección. El hecho de que sea llamada la primera resurrección nos indica que cuando menos habrá una resurrección más. Dios les bendiga. Después de la muerte, ¿qué?